Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química Orgánica para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Química. El día de hoy trataremos la temática de polímeros. Bueno, para comenzar, diremos que un polímero es una gran molécula, la cual está constituida de la repetición de varias moléculas pequeñas, conocidas como monómero. La palabra monómero, como bien señala la diapositiva, significa una parte, mientras tanto que polímero quiere decir múltiples partes. En esencia, muchas de las sustancias que nosotros hemos visto hasta la fecha pueden ser utilizadas para la creación de un polímero. Es más, en el GIF animado pueden darse cuenta cómo es posible utilizar un alqueno para la incorporación, evidentemente, o la formación, mejor dicho, de un polímero. Los polímeros se forman a través de una reacción química, la cual se llama polimerización y la cual puede formarse o puede darse mediante dos fenómenos que veremos más adelante, que puede ser adición o condensación. En cualquier caso, nosotros cuando veamos las reacciones químicas que forman los polímeros nos daremos cuenta de que los monómeros pueden mantener su peso molecular, que es la situación común cuando nosotros tenemos adición, o pueden perder una molécula pequeña como una molécula de agua, que es lo que se conoce como condensación, ¿ya? Por ahora nosotros solamente nos enfocaremos a las temáticas como fundamentales de los polímeros, pero en la siguiente clase veremos sus reacciones químicas. Bien, para hablar de los monómeros, generalmente los monómeros necesitan tener dos características para poder ser monómeros. La primera de ellas es que presenten un doble enlace en su estructura, ¿ya? O si no, deben tener dos grupos funcionales los que puedan ser utilizados para la generación de la cadena polimérica. Si solamente tuviéramos un grupo funcional, no podríamos tener la formación de una cadena. Necesitamos que hayan dos grupos en extremo que se puedan unir con otro para formar justamente la molécula. Así, por ejemplo, en el caso de la glucosa, nosotros tenemos que es el monómero del almidón y la celulosa. Y observen que si bien es cierto la glucosa tiene un montón de grupos funcionales, es un polihidroxialdehído para ser más preciso, varios de ellos pueden ser utilizados para la formación justamente del polímero. Mientras tanto que en el caso de un doble enlace, mediante una reacción por ejemplo radicalaria, nosotros podemos generar justamente la formación del polímero, ¿cierto? Ahí tenemos por ejemplo algunos ejemplos con lo que respondería al almidón, ¿cierto? Y por otra parte acá tenemos la plumavit, que es un polímero que se obtiene del estireno. Bien, en esencia la unidad repetitiva justamente va a ser la cual está relacionado con el monómero y es la que se repite n veces a lo largo de una cadena, ¿ya? Y por otra parte, como yo les comentaba, en general nosotros podemos tener dos unidades repetitivas que van a depender justamente del proceso de síntesis del polímero. En esencia yo les había comentado previamente que existían dos tipos de síntesis, lo que vamos a conocer como adición, ¿cierto? Y condensación, que si bien es cierto todavía no las vamos a tratar, es interesante que lo sepan por ahora. En adición generalmente el monómero va a mantener su peso molecular, ¿ya? O la fórmula molecular, mejor dicho, ¿ya? Fórmula molecular. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos como monómeros, podría ser por ejemplo el alcohol polivinílico, cuando se utilice este monómero para formar justamente la unidad repetitiva, ustedes encontrarán que tendremos el siguiente caso, donde si ustedes se percatan, pero nosotros tenemos la misma cantidad de átomos durante la formación justamente del polímero. Mientras tanto que cuando la reacción es del tipo de condensación, que como les digo más adelante lo veremos, acá generalmente se pierde una molécula pequeña, ¿ya? Y eso quiere decir que la unidad repetitiva es un tanto distinto al monómero. Les puedo poner un ejemplo de esto. Si nosotros nos suponemos que vamos a formar un polímero, pensémoslo de esta manera, con esta molécula, y podría ser un alcohol, por ejemplo un bialcohol. Cuando nosotros hacemos reaccionar estas moléculas para formar un polímero, nosotros obtendríamos que la unidad repetitiva sería la siguiente, en la cual nosotros tendríamos el carbonilo, ¿cierto? Y acá tendríamos justamente la formación del OCH2 y ahí continuaría, ¿cierto? Esta sería, digamos, la unidad repetitiva, y si ustedes se percatan, efectivamente estaríamos perdiendo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se percatan, cuando se forman las uniones entre estos dos grupos, existe la pérdida de una molécula de agua. Entonces, generalmente, cuando nosotros tengamos una reacción de condensación, vamos a tener justamente la pérdida de una molécula pequeña. Continuamos. Bien, entonces los polímeros, antes de entrar digamos como a las propiedades de los mismos, vamos a hablar de que se pueden clasificar de diversas formas. Una de las clasificaciones más generales es la clasificación por origen,
en la cual nosotros podemos distinguir dos tipos de orígenes, llámese de origen natural o de origen sintético. Por ejemplo, en el caso de un polímero de origen natural tenemos el algodón, el cabello, por ejemplo, también es un polímero, y todos ellos que provengan de algún ser vivo, efectivamente nosotros los vamos a clasificar como un polímero de origen natural. Mientras tanto que un polímero de origen sintético puede ser todos aquellos plásticos que son sintetizados, digamos, a partir de otros componentes en laboratorio, por ejemplo, o a nivel industrial. En esencia, los polímeros de origen natural suelen ser biodegradables, biocompatibles y obviamente también muchas veces mucho más amigables con el medio ambiente. Suelen ser sustentables en ese sentido porque son producidos por organismos vivos. Sin embargo, el problema, eso sí, de los polímeros naturales es que no tienen buenas propiedades físicas. Generalmente son mucho más frágiles, en esencia de repente son mucho más difíciles de emular también, y por otra parte, como son derivados de un organismo vivo, muchas veces dependen de la situación en la cual, digamos, el organismo vivo lo requiera. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta, la celulosa que puede tener una planta va a ser muy distinta a la celulosa, por ejemplo, que necesita un árbol. Generalmente quizás el peso molecular sea mucho más elevado en el caso de un árbol para mantener la dureza de la misma corteza. Ahora bien, esto mismo nosotros lo podemos llevar, por ejemplo, al terreno de las algas. En el caso de las algas pardas que contienen un polímero llamado alginato de sodio, dependiendo de la necesidad del alga, el polímero puede ser más rígido o más flexible. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos un polímero natural para una aplicación industrial, muchas veces tenemos la problemática de que nos encontramos con una alta variabilidad en las propiedades físicas del polímero. Mientras tanto que en el caso de los polímeros sintéticos nosotros podemos regular mucho mejor eso, podemos regular que el polímero tenga propiedades específicas. Adicionalmente suelen tener mejores propiedades físicas, suelen ser mucho más resistentes. Sin embargo, el problema que tienen es que suelen ser no biodegradables, por lo tanto muchas veces son contaminantes y por otra parte tampoco todos ellos son biocompatibles. A veces una forma de solucionar esta problemática de estos dos mundos, de polímeros de origen natural como de origen sintético, es hacer, por ejemplo, una mezcla de ambos dos, de modo de obtener propiedades sinérgicas entre las buenas propiedades sintéticas de los polímeros sintéticos, valga la redundancia, y por ejemplo las propiedades de biocompatibilidad de los polímeros naturales. Otra clasificación que tenemos de los polímeros es por morfología. En esta situación nosotros podríamos identificar aquellos polímeros que sean lineales en morfología, por ejemplo el caso de la celulosa, ¿cierto? Son solamente, y por aquí nosotros nos vamos a encontrar solamente con monómeros bifuncionales. También nos podemos encontrar con polímeros ramificados, donde además de la cadena lineal, ¿cierto? Vamos a tener estructuras que van a sobresalir como ramificaciones. En esencia, acá nosotros necesitamos monómeros que tengan más de dos funciones para poder hacer esta polimerización. Por último, tenemos a los polímeros entrecruzados, los cuales en general, digamos, estos presentan muy buenas propiedades, sobre todo para aplicaciones biomédicas, ya que pueden ser utilizados como transportadores, ¿cierto? Sin embargo, el problema de ellos es que muchas veces vamos a requerir la utilización de un agente entrecruzante. Y el problema de los agentes entrecruzantes es que muchas veces suelen ser tóxicos para el medio ambiente. Esto hace que muchas veces su uso no sea tan extendido. En general, siempre cuando uno utiliza un agente entrecruzante, lo que suele hacer es muchas veces, luego de usarlo, lavar muy bien la matriz entrecruzada, puesto de que es necesario eliminarlo completamente de la matriz. Si no se elimina, se puede ocasionar que si va a ser utilizado con alguna aplicación biomédica, que este componente pueda tener algún efecto adverso sobre la salud del paciente en la cual se va a utilizar. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación por composición. En esencia, aquí nosotros vamos a identificar dos tipos de polímeros. Si están constituidos por un solo tipo de estructura, le vamos a decir, es decir, por un solo tipo de monómero, vamos a decir que es un homopolímero, puesto que solamente está constituido, obviamente, por un solo tipo de monómeros. ¿Ya? En esencia, los homopolímeros son bastante buenos, puesto que cuando uno quiere sintetizarlo con alguna aplicación industrial suelen tener propiedades reproducibles, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces nosotros necesitamos la presencia de dos monómeros o más incluso,
y en ese caso nosotros vamos a tener un heteropolímero. El problema de los heteropolímeros es que son mucho más difíciles de regular porque los patrones en el cual se unen los monómeros suelen ser un poquitín más complejos. Así que esto hace de que muchas veces nosotros no queramos utilizar la síntesis de un heteropolímero porque es mucho más complejo. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la seda, el cual es un heteropolímero conformado por varios aminoácidos, y esto hace de que sea tan difícil de reproducir, por ejemplo, a nivel de laboratorio este compuesto. ¿Ya? Así que muchas veces uno puede obtener propiedades sinérgicas súper buenas, pero lamentablemente la dificultad de su síntesis hace de que no sean tan viables del todo. Bien, continuamos. En esencia también los heteropolímeros nosotros los vamos a poder clasificar como copolímeros. En los copolímeros a su vez vamos a encontrar varias formas en las cuales los podemos copolimerizar. En esencia, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una síntesis en laboratorio con 2 monómeros y la verdad no siguen ningún patrón lógico adicional más allá de llevar a cabo la reacción que va a producir la síntesis, generalmente ustedes lo que van a obtener es un polímero al azar, ¿ya? Y en este caso los monómeros se van a unir al azar dependiendo con la frecuencia en la que se encuentran, digamos, durante la reacción química. Usualmente los polímeros al azar no son muy buenos desde un punto de vista industrial, puesto de que suelen tener propiedades variables dependiendo de la reacción química. Y esto hace de que muchas veces no sean tan útiles a la hora de utilizarlos, por ejemplo, con una aplicación definida, ¿ya? Por otra parte, tenemos a los copolímeros alternados. En este caso, los monómeros se van a ir alternando a lo largo de la cadena polimérica. Lo interesante de esto es que estos son un poquito más complejos de sintetizar. Generalmente tenemos que utilizar catalizadores metalocénicos, por ejemplo, para sintetizarlo, pero estos ya sí van a tener propiedades definidas. Existen también los copolímeros en bloques, que estos son aún un poco más complejos de sintetizar, en la cual nosotros vamos a encontrar porciones de un componente o de otro, y esto puede afectar las propiedades. En algún momento de la diapositiva yo hablé del alginato de sodio, por ejemplo. Este compuesto este polímero, mejor dicho, que se obtiene de las algas, es un copolímero en bloques, y el alga, dependiendo de lo que necesite, va a sintetizar más o menos de un bloque, puesto que un bloque da flexibilidad, mientras tanto que el otro da rigidez, flexibilidad. Y el otro, por ejemplo, el rojo, haría que el polímero fuera más rígido. Entonces, dependiendo de las necesidades del alga, puede ser más flexible o más rígido. Y finalmente tenemos los copolímeros injertados, en el cual nosotros nos vamos a encontrar que una cadena de otro polímero se injerta en una estructura previamente ya construida. Estos son mucho más sencillos de sintetizar que los anteriores, o mucho más baratos realmente, puesto que nosotros, una vez llevado a cabo la primera polimerización, comenzamos a injertar el segundo polímero mediante una reacción química. El problema, eso sí, es que muchas veces los rendimientos no son muy buenos, puesto que como son grandes cadenas poliméricas y nosotros queremos llevarla a través de la unión entre dos grupos, ¿cierto? Muchas veces el injerto es poco viable, y esto hace de que no sea del todo, no genera grandes rendimientos. Muchas veces uno tiene que labilizar la reacción química mediante algún agente para que la cosa se lleve a cabo de manera correcta o adecuada. Bien, vamos a hablar ahora de los polímeros en estado sólido. Cuando nosotros hablamos de un polímero, los polímeros generalmente se clasifican como sustancias que pueden ser semicristalinas o amorfas. Y a pesar de que puede parecer extraño, los polímeros, y hay algunos que sí lo son, generan estructuras cristalinas cuando se solidifican. Lamentablemente, las cadenas de los polímeros, como son largas, evitan, eso sí, que esta estructura cristalina se extienda a lo largo de todo el componente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un polímero, nos vamos a encontrar generalmente con estructuras que son cristalinas y otras que son amorfas, ¿ya? Así que siempre nosotros vamos a encontrar polímeros que van a tener quizás estas dos características. Algunos son totalmente amorfos, ¿ya? No todos tienen porciones cristalinas. Y en general, cuando un polímero solidifica, lo hace haciendo o construyendo algo que se conoce como esferulita, donde en el caso de la esferulita se cristaliza la zona más ordenada del polímero, pero también se generan zonas desordenadas que corresponden a las zonas amorfas, ¿ya? Esas son las esferulitas. Entonces, nosotros acá podemos hablar un poco de qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un polímero y qué es lo que va a pasar con su cristalización y sus zonas amorfas.
En general, cuando nosotros hablamos del grado de polimerización, que lo cual lo podemos extender al peso molecular del polímero como tal, nos vamos a encontrar que a todos aquellos polímeros que tengan un alto grado de polimerización, es decir, una cadena muy larga, van a tender a ser polímeros más bien amorfos, puesto que les va a costar mucho más ordenarse debido al largo de su cadena que forma parte del polímero. Así que nosotros podríamos decir, bueno, mientras mayor sea el grado de polimerización, debería ser más amorfo el polímero. De la misma manera, podríamos establecer que a mayor peso molecular, menor tendencia hacia la cristalinidad. También va a depender mucho del monómero que nosotros tengamos, puesto que si el monómero al polimerizar forma una unidad repetitiva muy voluminosa, va a ser que sea menos probable que la estructura adquiera cristalinidad. Acá tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de monómeros, de unidades repetitivas, y ustedes pueden darse cuenta que hay algunas que son de mayor tamaño que otras. Piensen, por ejemplo, en el caso del PVA, el alcohol polivinílico. Este polímero, cuando se forma, generalmente es semicristalino, y a diferencia, por ejemplo, de lo que podríamos esperar para la amilosa, el cual es claramente un polímero amorfo, puesto de que la unidad repetitiva es mucho más grande y le cuesta bastante formar esferulitas. Generalmente todos aquellos polímeros formados a partir de quitosanos como el ácido algínico, de hidratos de carbono, por ejemplo, como el ácido algínico o el quitosano, suelen ser amorfos. Mientras tanto, todos aquellos que son sintéticos y que tengan grupos pequeñitos suelen ser más cristalinos. También, dependiendo de la disposición espacial del grupo que está dentro de la unidad, repetitiva, también eso puede contribuir hacia la cristalinidad. Nosotros en general nos vamos a encontrar con tres tipos de ordenamiento de este grupo R que vamos a tener dentro del polímero. Me refiero al grupo R, por ejemplo, a este grupo que está pendiente dentro de la cadena polimérica. Fíjense que en el primer caso, todas las estructuras están ordenadas hacia un mismo lado. A esta condición se le va a conocer, como isotáctica, es decir, todas las estructuras apuntan hacia el mismo lado. La condición de abajo, en la cual nosotros tenemos una estructura hacia arriba, otra hacia abajo, una hacia arriba, otra hacia abajo, también es una estructura altamente ordenada que se conoce como sindiotáctico. Cuando tenemos iso y sindiotáctico, nosotros vamos a definir que estas estructuras generalmente van a conducir a polímeros cristalinos. Sin embargo, cuando tenemos una estructura atáctica, es decir, va totalmente al azar, generalmente va a tender a formar polímeros amorfos. Vamos a hablar de las temperaturas que caracterizan a los polímeros. En esencia, nosotros vamos a encontrar que existen dos temperaturas súper importantes en el caso de los polímeros y que van a definir para qué pueden ser utilizados estos componentes. La primera de ellas, y todos los polímeros la tienen, es la temperatura de transición vítrea. Es la temperatura a la cual el polímero deja de comportarse como un vidrio y pasa a comportarse como una goma. En esencia, un polímero que, por ejemplo, a temperatura ambiente tenga una temperatura de transición vítrea muy elevada, va a ser un polímero bastante frágil. Mientras tanto, que un polímero que tenga, por ejemplo, a temperatura ambiente, una temperatura de transición vítrea muy baja, va a ser un polímero más bien gomoso. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la polifenilsulfona, que fíjense que tiene una TG elevadísima, ¿cierto? Una temperatura de transición vítrea. Por lo tanto, nosotros diríamos que este polímero debería ser bastante rígido si lo comparamos con el polidimetilsiloxano, que fíjense que la TG es muy bajita. Por lo tanto, a temperatura ambiente, este polímero se comportaría como un vidrio, ¿cierto? Mientras tanto que este sería más bien gomoso. Este sería como un vidrio. En esencia, nosotros podemos relacionar también los grupos adyacentes o los grupos que forman parte de la unidad repetitiva, que nos va a indicar qué es lo que le va a ocasionar a la TG. En esencia, todas aquellas estructuras que tengan un grupo muy voluminoso generalmente van a ser más bien con una TG bastante alta, es decir, se van a comportar de manera un tanto más, van a ser con un comportamiento más vítreo. Mientras tanto que todos aquellos grupos pequeñitos van a generar que el polímero tenga
una temperatura de transición vítrea más bien baja. Así que, en esencia, entonces, cuando nosotros, fíjense que acá lo que vamos a ver en este ejemplo es que le estamos agregando a una de las estructuras, fíjense que la cadena principal es exactamente la misma, pero a una de las estructuras le agregamos un gran grupo, ¿cierto? Y esto claramente produjo un cambio en la temperatura de transición vítrea, un cambio bastante grande. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que el polímero, mientras más amorfo sea, es decir, mientras más voluminoso sea, mayor debería ser su temperatura de transición vítrea, ¿cierto? Así que, en esencia, por ejemplo, un polímero rígido debería tener una TG muy por encima de la temperatura ambiente, mientras tanto que un elastómero, un polímero más bien gomoso, debería tener una TG bastante por debajo de la temperatura ambiente. Bien, continuemos. Los polímeros que tienen un comportamiento semicristalino, ¿cierto?, van a tener una temperatura adicional, una temperatura que se conoce como temperatura de fusión cristalina. Esta temperatura es característica para aquellos polímeros que presentan justamente esferulitas, ¿cierto? Presentan estructuras cristalinas. Y esta temperatura va a ser aquella donde el polímero se va a fundir, los cristales se van a fundir. En esencia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un polímero que no tiene temperatura de transición vítrea, el polímero se va a terminar por quemar. Por ejemplo, si ustedes tienen en el caso de la amilosa jamás se les va a fundir, va a llegar a un punto en el cual se va a quemar, puesto que como no es un polímero cristalino, es un polímero amorfo, se va a quemar y no tiene temperatura de fusión cristalina, ¿cierto? Así que en esencia nosotros nos vamos a dar cuenta que la temperatura de fusión cristalina solamente va a depender de los polímeros que son obviamente semicristalinos, ¿ya? Mientras más grande el polímero también debería ser más grande su temperatura de fusión cristalina, aumenta con el tamaño del peso molecular. También la perfección de los cristales también va a modificar la temperatura de fusión cristalina, es una temperatura bastante variable en ese sentido, ¿cierto? De hecho, cuando uno hace un análisis térmico de un polímero, uno suele calentarlo previamente para que se funda y luego vuelve a hacer la medición. Esto tiene un sentido de eliminar el historial térmico del polímero como tal, ¿cierto? Para no obtener valores que dependan de cómo se sintetizó, de algún proceso que haya cambiado la TM. Así que fíjense que si nosotros tenemos un polímero totalmente amorfo, tras pasar de la TG, la siguiente temperatura sería la descomposición. Por eso yo digo que, por ejemplo, el caso de la amilosa, si ustedes la calientan, esta se les debería quemar en algún momento, ¿cierto? Nunca se va a fundir. Bien, hay ciertos componentes que uno suele añadir a veces a la mezcla de síntesis para obtener propiedades bien importantes o, digamos, de uso diario de los polímeros. Estos agentes se llaman plastificantes. Por ejemplo, el PVC que nosotros utilizamos en nuestras casas, que lo conocemos como este plástico rígido, la verdad es que cuando uno sintetiza policloruro de vinilo, suele ser que este polímero es un tanto más flexible, pero uno le agrega un agente plastificante para que quede con esa apariencia más rígida. Así que en general todas estas moléculas lo que van a producir es que se disminuya la TG, ¿cierto? Y cuando se evapora el material, como bien dice, el material se vuelve más rígido y quebradizo. Ahí tenemos algunos casos de, fíjense que acá el plastificante que nosotros estamos añadiendo es este grupo, ¿cierto? Es un grupo metilo. Observen que estamos añadiendo este grupo metilo porque, si bien es cierto, ustedes tienen que entender que esta parte de acá es un ácido carboxílico, ¿no? Por lo tanto, si nosotros recordamos lo que ya vimos, podemos hacer justamente una reacción de esterificación con el ácido carboxílico, ¿no? Es decir, cuando hacemos el trabajo con un alcohol, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estaríamos haciendo justamente la incorporación de un agente plastificante. Y observen que en la medida que nosotros vamos agregando justamente esta cadena hidrocarbonada, la TG empieza cada vez a descender, lo cual tiene lógica porque piensen que estamos añadiendo un componente adicional que le está dando más flexibilidad a la cadena polimérica, ¿cierto? Bien, vamos a hablar ahora del peso molecular de un polímero. En esencia, los polímeros tienen un peso molecular que es promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno tiene un polímero, llámese por síntesis o por extracción, siempre vamos a tener cadenas que son más largas, otras cadenas más cortas, algunas mucho más largas y otras muy cortitas, y todo esto va a formar parte de lo que nosotros conocemos como el polímero, ¿cierto? Sin embargo, lo cierto es que cuando nosotros queremos determinar el peso molecular está bastante difícil, puesto de que el peso molecular no es como en el caso de una molécula pequeña, que tenemos un solo valor de peso molecular. Acá la verdad es que nosotros nos vamos a encontrar con un promedio, ¿ya?
El promedio va a indicar tanto la importancia de las cadenas largas como cortas dentro del polímero como tal. Por lo tanto, en esencia es un tanto más complejo determinar el peso molecular de un polímero. En esencia nosotros nos vamos a encontrar que existen tres tipos de peso molecular. Peso molecular promedio en número, llamado MN, ¿cierto? Peso molecular promedio viscoso o viscosimétrico, llamado MB, y peso molecular promedio en peso, que es el MW. Cada uno de estos pesos moleculares se determina de manera distinta. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que también van a tener valores relativamente distintos porque tienen una forma distinta de ser determinados. De hecho, si nosotros hiciéramos una curva, por ejemplo, de pesos moleculares, observen que el peso molecular va incrementando en la medida que pasamos de MN a MB a MW. En esencia, muchas veces uno cuando trabaja con polímeros informa más de uno, debido a que a partir de esto uno puede sacar algo que se conoce como polidispersidad. Si bien es cierto, trabajar con un solo peso molecular es un tanto complejo porque, como les digo, sin saber la polidispersidad puede ser que este valor que uno está midiendo, por ejemplo, imaginémonos que solamente tomemos el MN, como es un peso molecular promedio, es un tanto complejo distinguir realmente qué tan importantes son las cadenas pequeñitas, por ejemplo, o qué tan importantes son las cadenas largas. En cambio, si nosotros ya tenemos dos valores, podríamos establecer que si estos dos componentes se parecen, por ejemplo, si tenemos rangos parecidos, nosotros podríamos decir el polímero es poco polidisperso. Es decir, que si bien es cierto, hay presencia de algunas cadenas que son más largas, la mayor parte de ellas tienen tamaños de cadena similares. Así que hay que tener cuidado cuando uno habla del peso molecular de un polímero. En general, los pesos moleculares se determinan, como les había comentado, de manera distinta. Por ejemplo, el peso molecular promedio en número generalmente se determina mediante la contabilización ya del número de moléculas realmente que están presentes. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, con un método en el cual reaccionen las cadenas del polímero, ¿cierto? O una unidad terminal. Y en ese sentido uno podría cuantificar realmente cuántas unidades terminales hay dentro de una masa. Por otra parte, el peso molecular promedio viscosimétrico se puede establecer mediante la determinación de la viscosidad del polímero, ¿cierto? Usualmente esto utiliza una ecuación que se llama ecuación de Mark-Owen, que está fuera de los alcances de este curso, pero se los cuento. Owen, si es que no me equivoco, así se escribía. Bueno. La ecuación de Mark-Owen permite justamente determinar a partir de la viscosidad el peso molecular promedio viscoso. Y por último tenemos el peso molecular promedio en peso, ¿cierto? MW, el cual lo que uno hace generalmente es determinar la abundancia o determinar el peso molecular por abundancia en tanto por uno, ¿cierto? Y lo interesante es que muchas veces este es el que más se informa, sobre todo cuando uno compra un componente, debido a que este se suele determinar de manera bastante sencilla mediante el uso de algún equipo como un cromatógrafo de alta eficiencia, ¿cierto? Un HPLC, con columnas justamente de permeación en geles, ¿ya? Y mediante el uso de algún patrón, y esta columna de permeación en geles se puede determinar en qué rango está el MW. Bien, vamos a hablar de algunas propiedades mecánicas de los polímeros. Generalmente nosotros nos vamos a encontrar que los polímeros tienen propiedades mecánicas bastante importantes cuando los comparamos con moléculas pequeñas. Y en esencia nosotros vamos a hablar de tensión, compresión y flexión. Estas son como las tres propiedades más importantes. Vamos a hablar ahora de la resistencia a la tensión. Generalmente este parámetro lo que quiere decir es cuánto el polímero puede aguantar antes o de tensarse antes de romperse. En esencia nosotros tenemos una muestra polimérica, la cual la vamos a comenzar a estirar hasta que alcance el estiramiento máximo y se rompa. Esto es sumamente importante cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, cuánto puede aguantar un polímero si lo queremos utilizar en para alguna aplicación donde debe resistir. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer una cuerda polimérica. Dependiendo de esto, nosotros podríamos decir hasta cuánto peso puede aguantar y cuánto puede estirarse antes de romperse. Vamos a hablar de la compresión. En el caso de la compresión tenemos el caso contrario, es decir, cuánto el polímero puede aguantar hasta quebrarse cuando lo comprimimos, ¿cierto? Y esto también puede ser un factor importante cuando uno busca alguna aplicación del polímero. Y por último tenemos la flexión, es decir, que vamos a hacer la fuerza necesaria
para romper al polímero cuando lo flexionamos, ¿cierto? Buscamos justamente la fuerza para poder romperlo. Con estas tres características nosotros podemos estudiar cualquier tipo de polímero y saber cuál sería la aplicación más adecuada para el mismo, dependiendo de la tensión, ¿cierto?, la compresión y la flexión que éste posea. Bien, entonces hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy. En la siguiente nosotros continuaríamos con la síntesis de polímeros, ¿cierto? Y veríamos también algunos ejemplos importantes. Espero que los contenidos hayan quedado claros y nos veríamos en la próxima clase. Que estén muy bien. Saludos.